Hablemos de seguridad en México. En 3 años y medio de gobierno de López Obrador, México ya está marcando cifras de homicidios dolosos y desapariciones que superan administraciones pasadas, y esto según datos oficiales. Y aún citando esos datos oficiales, el propio presidente con frecuencia dice que los críticos tienen una campaña en su contra, cuando distintos sectores de la sociedad, empresarios, religiosos, sociedad civil, pues están percibiendo que la violencia solo está aumentando. Convocamos a 2 expertos, Eduardo Guerrero, experto en crimen organizado, asesor de gobiernos, Francisco Rivas, también focalizado él en la estadística de los delitos que se cometen en México. A ambos les agradezco y quisiera empezar por uno de los temas que más se ha escuchado en los últimos días y horas, un supuesto pacto por la paz que están sugiriendo, bueno, desde la Iglesia, que el presidente no ve con malos ojos, y preguntarles si ustedes piensan que esta será pues una pieza, la próxima, de la estrategia del gobierno federal. Empiezo, si quieres, contigo, Eduardo, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Pues mira, yo veo difícil, la verdad, el contexto político para un pacto, pensando, por ejemplo, en los que se han hecho para la estabilidad económica y para controlar la inflación en el ámbito económico, porque ahorita están muy caldeados los ánimos en la arena política. Yo siento que hay mucha polarización, hay mucha confrontación entre los partidos. Siento que también ideológicamente hay un gran alejamiento entre las distintas fuerzas, de manera que el gobierno tendría que hacer realmente un gran esfuerzo para acercar a los partidos, también a las organizaciones de la sociedad civil que él ha estado denostando. Lo veo poco probable, francamente. Francisco. Pues buenas tardes, Gabriela, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Igual saludo a Eduardo con mucho gusto. Coincido con lo que dice Eduardo. Para empezar, un pacto, ¿por qué deberíamos de gestar un pacto cuando en teoría la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad implican ese pacto que está establecido y que tiene que buscar la colaboración de diferentes actores? Hoy tenemos a un gobierno federal que no toma en consideración a estados y municipios, que apoya a entidades solo donde hay gobiernos de los mismos colores, de las mismas siglas, y abandona los estados en donde hay oposición. Además, pues tú lo sabes, lo hemos platicado ya en este mismo espacio, ni creemos que hay estrategia y sabemos que estamos en el peor momento en materia de gasto en seguridad. Entonces, un pacto debería empezar precisamente por poner en marcha algo serio, una definición de objetivos, una definición de indicadores, acompañado de los recursos suficientes y de una disposición a colaborar entre niveles de gobierno y entre poderes del gobierno, para luego sumar, como dice Eduardo, justamente tanto al sector empresarial, al sector productivo nacional, como a la sociedad civil y a la academia, que tanto ha denostado el presidente. Francisco, ¿puedes apuntar a qué ha funcionado en la estrategia del gobierno? De este gobierno, nada. La verdad es que no hay un solo elemento que puedas decir que ha funcionado. No, mentira, perdón, voy a corregir esto. Sí hay una acción que tuvo un efecto muy positivo, que fue la reducción de la piratería marítima, particularmente en el Golfo de México, que sucedió en el primer año de gobierno. Tuvimos 30 casos y se llevó a tasa cero. Eso pues es un logro, hay que reconocerlo, aunque es un delito absolutamente marginal respecto a lo que sucede en nuestro país. Si volteamos a ver la estrategia para combatir los homicidios, no hay. Si vemos la estrategia para combatir a la delincuencia organizada, no hay. Decomiso de armas, de efectivo, de productos ilícitos, de piratería, ha caído entre un 60 y un 80% si comparado con el mismo periodo de la administración anterior, que no era particularmente hábil en materia de seguridad y justicia, ya era muy deficiente. Y además, pues tenemos toda una serie de deficiencias en términos, por ejemplo, a los desaparecidos. En 3 años y medio llegamos a 60,000 desaparecidos de esta administración, cuando tuvimos 41,000 en 54 años de historia mexicana. Entonces, donde voltees a ver, no encuentras un resultado objetivo que sea efecto de las acciones de este gobierno.
Bueno, Eduardo, a riesgo de sonar algo simplista, también debo decir que para tu respuesta de qué ha funcionado y qué no, que el presidente no deja de acudir al pasado para hablar de una situación heredada, pero ¿en qué momento, en tu experiencia, en tu opinión, ya es su responsabilidad? Bueno, mira, yo tengo una percepción distinta a mi amigo Francisco Rivas sobre el tema de los logros. Yo sí veo varios logros en varios ámbitos. Veo logros en temas de delincuencia común. Me parece que todo el aparato que se armó de mesas de coordinación regional sí ha mejorado la coordinación en el combate de algunos delitos, sobre todo los robos, y sí ha habido una caída de robos importante que se ha estabilizado en el último año, pero que tuvo una bajada muy impresionante durante los primeros años de la administración, el robo de vehículos sobre todo, que es el dato más confiable. Y también me parece que el presidente, aunque ha fracasado en reducir los homicidios, tuvo al menos, digamos, el mérito de contenerlos cuando el aumento en el último año de Peña Nieto, pues sí fue tremendo, ¿no? También me parece que ha sido un logro el hecho de que la Guardia Nacional no se haya convertido en una fuerza violadora sistemática de los derechos humanos como se presumía inicialmente, y que por el contrario haya habido una baja sensible de eventos de ejecuciones extrajudiciales masivas como los tuvimos previamente tanto en el sexenio de Peña Nieto como en el de Calderón, ¿no? Ahora, el tema de la responsabilidad que tú estás tocando, me parece que el presidente es responsable desde el primer día de su mandato, y creo que no se vale el argumento para, digamos, justificar fracasos. Sí, definitivamente, si somos equilibrados de juicio y somos justos, por supuesto que venía un problemón atrás. Por eso le estoy reconociendo algunos méritos al presidente, porque al menos pudo contener el aumento del homicidio. Creo que sí le tocó, digamos, muy alto el nivel de homicidio, alrededor de 3,000 homicidios mensuales. Es enorme, pero pues sí ha sido rotundo el fracaso en su esfuerzo para reducir el homicidio, y la verdad es que las estrategias que han propuesto, al menos las que nos han puesto públicamente, pues son un tanto absurdas, ¿no? El tema de los 50 municipios más violentos y que ahí van a focalizar los esfuerzos, pues es claramente una falla colosal poner una lista de tantos municipios en donde forzosamente tienes que dispersar el esfuerzo y tienes muy poco impacto, ¿no? Por supuesto. Francisco, a preguntarte también en términos de los números y la estadística, ya más o menos empecé pues este bloque hablando de lo que son las cifras oficiales, pero ¿cuánto es percepción, cuánto es realidad esto que hemos visto en las últimas 2 semanas, cuando hemos escuchado también de asesinato de sacerdotes jesuitas, digamos que son noticias de personas de alta, digamos, visibilidad, cuando incluso hablamos de que se están cruzando líneas rojas? ¿Cuánto es percepción? ¿Cuánto es realidad en términos de los delitos y el aumento en los delitos en los últimos días, semanas? A ver, desde el inicio del año arrancamos con ejecuciones, con una serie de ejecuciones importantes y expuestos los cuerpos en la vía pública, lo que ha llamado mucho la atención porque es un comportamiento de la delincuencia que se había de alguna manera invisibilizado. Y en lo que va de este año han sido muchos los eventos en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato, en Jalisco, que deben llamar la atención indudablemente y que nos hablan precisamente de una realidad, no de una percepción. La percepción tendrá que ver específicamente, si volteamos a ver las cifras oficiales en torno a percepción que nos da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, encontramos que hubo una mejora en la percepción de la seguridad durante la pandemia. Precisamente quiero abonar algo a lo que dijo Eduardo. Si el presidente es capaz de voltear a ver el pasado y decir
el fracaso de lo que venía, que era un fracaso indudable, y como señala bien Eduardo, la escalada de violencia en el último año, particularmente de Peña, fue dramática y se contuvo, pero se contuvo en esa meseta alta, no es como que se ha reducido. Entre 2019 y 2020 tuvimos una reducción de apenas el 0.4% de las víctimas y hoy estamos de nuevo pues, en reducciones muy marginales respecto a los números que tenemos. Si volteamos a ver el comportamiento del robo de vehículo, el robo de vehículo viene bajando desde 1997, entonces también habría que decir que no es un efecto directo de las decisiones de esta administración, sino que es un ejercicio que ha existido en los últimos 25 años. De una manera similar, si hubo una reducción importante de los robos en los primeros 2 años de esta administración, en parte se debe, bueno, en el segundo y el tercer año de esta administración, es porque los mexicanos estábamos resguardados en nuestras habitaciones y no en nuestras casas, y no necesariamente porque hubiese un ejercicio muy puntual. Entonces, ahí sí no coincido, además tampoco coincido con el tema de Guardia Nacional. En los primeros 3 años que ha puesto en marcha esta institución han crecido las denuncias de desapariciones forzadas, de violaciones a derechos humanos, de tortura por parte de las fuerzas federales en esta amalgama que existe entre la Guardia Nacional y los militares. Y hoy, si volteamos a ver el caso de los robos en transporte público, en la vía pública, ya superaron los niveles que teníamos previos a la pandemia. Entonces, no son acciones que sean directamente un ejercicio, aunque es difícil medir los ejercicios y considerar que si se mueve una ficha, se mueven todas, pero pues evidentemente ahí no lo estamos viendo. Los datos exhiben un problema, no solo en tema de homicidios, sino de extorsión y de delitos de género. Para cerrar muy breve, Eduardo Guerrero, Estados Unidos, distintas agencias han dicho que, pues se está perdiendo el control en la lucha contra el crimen organizado de este lado de la frontera. Déjame preguntarte, cuando hablábamos de un pacto social y los dichos del presidente que hay que incluir a los narcotraficantes porque también son seres humanos, ¿cuánto te hace sentido todo esto para cerrar? Pues muy desafortunado, ¿no? Yo creo que claramente ha faltado visión y ambición en términos de debilitar al crimen organizado. Como bien mencionaba Francisco, tenemos un problema expansivo de cobro de cuota, de extorsión presencial, que tiene que ver justamente con la ampliación de la presencia territorial del crimen organizado y el repliegue de las fuerzas federales, ¿no? Creo que yo soy muy pesimista en que pueda haber algún tipo de cambio en la estrategia en estos últimos 2 años de gobierno, un poquito más, por la rigidez, digamos, que ha mostrado el gobierno federal, ¿no? Donde yo veo esperanzas es en los gobernadores, porque han entrado una camada de gobernadores nuevos en varios estados y creo que muchos de ellos traen buenas ideas y pueden mejorar las cosas, ¿no? Ya de hecho en varios estados se le ha logrado una baja sensible del homicidio, sobre todo en Guerrero, en Veracruz, en la Ciudad de México, bueno, la que ya venía desde antes, ¿no? Y bueno, pues espero que los gobernadores sí puedan empujar esto hacia la baja, ¿no? Pues que así sea, un tema muy complejo. Gracias a ambos, Francisco Rivas, Eduardo Guerrero, por este tiempo y este análisis. Regreso. Gracias a ti, Gabriela. Buenas tardes. Saludos.